gracias, muy buenas tardes. Reciban un saludo a nombre de la Universidad Católica de Oriente, de la Corporación Acará, que en alianza con la Universidad EAFIT se ha vinculado a una invitación que hizo el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación para constituirnos en un núcleo de instituciones aliadas lideradas por EAFIT como proponente de un proyecto que permita sumar capacidades en torno al proyecto de ciencia, tecnología e innovación del país, ¿cierto? Y que tiene como objetivo central justamente la formación de jóvenes investigadores que aporten al desarrollo de actividades en proyectos de ciencia, tecnología, innovación, específicamente en el eje cafetero y que contribuya a la reactivación económica y social del país. Para ello, la Universidad de AFIT formuló una propuesta cuyo nombre estaba como presentado, postulado con el nombre de Formación de Jóvenes Investigadores que aporten así al desarrollo de actividades en proyectos de innovación, desarrollo, investigación, desarrollo e innovación del eje cafetero. Y para ello nosotros nos unimos desde el Oriente de Antioquia para impulsar la línea que tiene como nombre Implementación de estrategias para reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia de los sistemas naturales y humanos ante los efectos de la variabilidad que lleva el cambio climático. En ese sentido, hemos venido trabajando 15 instituciones que fueron inicialmente las que se postularon y de las cuales creo que quedamos 14 que han venido jalonando los proyectos a lo largo de Antioquia y Eje Cafetero para promover la formación de un número superior a 100 de jóvenes investigadores que van a aportar no solamente su conocimiento, sino también su talento al conglomerado de comunidad científica en el país. Entonces, sin más pues preámbulos, quiero agradecer no solamente a la Corporación Acará, sino también a todas las organizaciones que han hecho posible que, así como lo estamos haciendo hoy, se lance los proyectos terminados, los informes y reportes de proyectos terminados en este taller, como son las organizaciones del Oriente de Antioquia que hicieron parte del equipo aportante de información en el trabajo de campo, las instituciones educativas que integran la red de semilleros de investigación del municipio de Río Negro, Antioquia, Red Cira, y todo el colectivo de docentes, estudiantes y comunidad académica que hizo posible la realización de este trabajo. Como digo, queremos darle entonces la bienvenida a nuestros y nuestras jóvenes investigadoras que darán vida a este seminario, a este seminario taller, que tendrá la respectiva certificación para sus hojas de vida. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de formación académica con el reporte de nuestras investigadoras el día de hoy. Muchas gracias, profe, y muchas gracias también a quienes nos acompañan. Entonces, tal como decía la profe, Blanca, vamos a dar inicio a la socialización de los resultados de la investigación que se llevó a cabo durante el año pasado, en el 2023, en el municipio de Río Negro y que hoy día nos unen en esta jornada para darles a conocer cuáles fueron los resultados de las investigaciones. Entonces voy a empezar yo, inicio la jornada. Vamos a hacer, para de pronto que tengan claridad, vamos a hacer las socializaciones de las 3 investigaciones y por último vamos a tener un espacio para las preguntas de quienes asisten en caso pues de que tengan alguna duda o incluso quieran hacer alguna retroalimentación al proceso que se realizó. Entonces, para iniciar les voy a proyectar y porfa me comunican si se llega a ver. Desde un momentico por acá yo miro. Ahí se ve mi pantalla, la presentación. Sí, ahí la estamos Sí. viendo. Listo. Se ve muy bien, todo bien. Yo creo que sí. Bueno,
Entonces, el proyecto de investigación que presento el día de hoy es prácticas de cuidado del medio ambiente en las instituciones educativas oficiales del municipio de Río Negro, que fue el proyecto de investigación que estuve desarrollando el año pasado. Entonces, para que conozcan de pronto un poquito de mí, a quienes de pronto les interese o tengan dudas, soy estudiante de 10º semestre de la licenciatura en Educación Especial, joven investigadora, tal como la mencionaba la profe Blanca del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y ejecutora de proyecto desde la Corporación Acará. La línea actual de investigación en la que participo es en Educación Didáctica y Medio Ambiente. Nuestro proyecto de investigación estuvo bajo la tutoría de la profesora Blanca Nelly, quien es doctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, es economista y se ha dedicado a lo largo de los años a investigar sobre las infancias investigadoras, pero también un poco el trabajo que se ha hecho y hace parte del grupo de investigación GINACU de la Corporación Acará, que es en arte y cultura. También es directora general de la Corporación Acará y asimismo del profesor Simón Montoya, quien también es doctor en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, y hace parte también del grupo de investigación GINACU, y su línea de investigación es sobre las altas capacidades y también de una u otra manera todo lo que implica la educación y la pedagogía. Bueno, entonces para iniciar ya con el proyecto de investigación les voy a hablar un poco de qué es el marco legal y cómo se construye de una u otra manera lo que compete a las prácticas de cuidado del medio ambiente en las instituciones educativas del país. Bueno, entonces para iniciar, en Colombia se creó el Ministerio del Medio Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental SINA con la Ley 99 en el año 1993. Eso se creó con el propósito de que se puedan realizar gestiones en pro del cuidado del medio ambiente y que el uso de los recursos naturales se hiciera bajo relaciones de respeto y cuidado con la naturaleza. Entonces a esa ley se suma la ley 115 de 1994 del Ministerio de Educación Nacional, que es la que establece la educación ambiental como área obligatoria en las instituciones educativas del país para la formación básica de los estudiantes. Y en el decreto 1743 de 1994 se instituye el proyecto de educación ambiental y los proyectos ambientales escolares, que son los PRAE. Entonces, todas las instituciones educativas del país, las instituciones educativas oficiales, deben consolidar y deben crear un PRAE anual para el desarrollo y la formación de la educación ambiental en el país. En cuanto al municipio de Río Negro, se establece el proyecto Cátedra Ambiental mediante el Plan Integral de Gestión Ambiental 2013-2023, con tal de desarrollar una cultura ambiental en todos los niveles de educación de las diferentes instituciones educativas oficiales del municipio. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a hablar también un poco de qué pasa entonces con los antecedentes que sustentan nuestra investigación, y nos dimos cuenta que pues al analizar y al leer antecedentes que se han hecho no solo a nivel de Colombia, sino a nivel de Latinoamérica y del mundo, encontramos que las prácticas de cuidado del medio ambiente son entendidas como acciones concretas que de una u otra manera se llevan a cabo desde grupos pequeños, en este caso serían los docentes, los estudiantes, incluso las familias, y que el impacto que tienen se quedan en esos grupos y que poco a poco, que es muy poca la probabilidad de que trascienda o haya una dimensión más grande de impacto ambiental. Entonces esas prácticas de cuidado se reducen o más bien como crean un listado que son como la reducción del consumo de agua, la reutilización de recursos, la reducción de energía eléctrica, también ahí están las huertas escolares, la recolección de basuras, está la separación de residuos, el reciclaje, la siembra de árboles. Entonces son más bien como prácticas que son más globales y que son más conocidas pues, a nivel
mundial. Y en cuanto al municipio de Río Negro, hay una alta preocupación porque al ser un municipio y uno de los municipios de hecho del país con mayor crecimiento económico, infraestructural, mayor crecimiento poblacional, ha hecho que de una u otra manera se generen afecciones al medio ambiente que poco a poco avanzan y que requieren inmediatamente de la generación de estrategias o de prácticas que disminuyan o combatan esas dificultades, esas afecciones que está teniendo el municipio. Entonces, una de las grandes infraestructuras, por ejemplo, es el aeropuerto José María Córdoba, que es un aeropuerto internacional, y eso de una u otra manera también hace que dentro del municipio se generen otras prácticas como el turismo. Entonces, de una u otra manera eso genera afecciones en el municipio. Entonces nace la pregunta de investigación: ¿cuáles son las prácticas educativas del cuidado del medio ambiente en las instituciones educativas oficiales del municipio de Río Negro? Entendiendo las instituciones educativas como escenarios de posibilidad de transformación e impacto ambiental, tanto en el territorio, pero un impacto ambiental que sea a nivel país. Entonces, los objetivos de nuestra investigación en general es reconocer las prácticas de cuidado del medio ambiente en las instituciones educativas del municipio de Río Negro, y los específicos son identificar las prácticas existentes y describir las prácticas que se desarrollan actualmente en las instituciones educativas. Entonces, en el marco teórico, los autores que le dan peso, le dan razón teórica a esta investigación es Paulo Freire y los postulados que hace en el marco de la práctica educativa desde sus obras La pedagogía del oprimido, La educación como práctica de la libertad y La pedagogía de la esperanza. Entonces, Freire hace unos postulados o refiere a la práctica educativa como acciones o estrategias que permiten una perspectiva crítica, que permiten la reflexión, pero también que posibilitan la autonomía, que posibilitan el diálogo mediado por la pregunta y posibilitan también la libertad de los estudiantes e incluso de los docentes en todo ejercicio de práctica pedagógica. Entonces, en la medida que esa práctica educativa va a permitir que haya una reflexión, entonces empiezan a preguntarse, o la intención es que se empiece a preguntar por qué pasa en el mundo, cuáles son las problemáticas existentes, para de una u otra manera tener conocimiento de la realidad en la que se habita. Entonces, de acuerdo a esto también, y pues a la pregunta de investigación, hablamos entonces del cuidado desde los postulados que hace Leonardo Boff, en el que refiere que el cuidado, más que un acto, es una actitud. Entonces, acá para él, el cuidado es una actitud que implica desvelo, que implica atención, es una actitud que implica también reflexión, responsabilidad, compromiso, interés. Y en la medida que el cuidado y la práctica educativa se unen en pro del medio ambiente, entonces también hacemos como una reflexión acerca de lo que es el medio ambiente, qué significa el medio ambiente, porque en la medida que también íbamos leyendo y analizando los documentos, nos dimos cuenta que el medio ambiente ha sido muy conceptualizado, pero tal vez se ha llegado a pocas concreciones de qué es en realidad y qué significa. Ahí las distintas ramas del saber de pronto como distan un poco del significado que tiene, pero entonces lo que hicimos fue una reflexión acerca de lo que es para Paulo Freire y para Leonardo Boff el medio ambiente. Entonces, en esa medida, en la medida que implica una reflexión, que implica una interacción entre sujetos, pero también la realidad en la que se habita, entonces podemos hablar del medio ambiente como ese entorno que nos rodea y que demanda de una u otra manera el compromiso y la responsabilidad de todos. Entonces, ya entrando un poco a lo que es la investigación y la manera en cómo la hicimos, partimos de la fenomenología propuesta por Botgen y Bickley, no estoy segura si lo pronuncio muy bien, pero bueno, entonces ellos lo que nos infieren o a lo que se refieren
es poder comprender la percepción y la experiencia que tienen las personas acerca de las situaciones que pasan en la vida y comprender de una u otra manera o darle sentido y aportar significado a esas experiencias. Entonces, en este caso, nuestra investigación se desarrolló en 4 instituciones educativas del municipio, que son la Josefina Muñoz, Baltasar Salazar, San José de las Cuchillas y La Mosquita, las cuales están ubicadas en 3 en zona rural y una en zona urbana. Y nuestros participantes fueron 10 docentes de estas instituciones, que son de ciencias naturales y sociales, ética, matemática y lengua castellana. En cuanto a los instrumentos y las técnicas que aplicamos, fueron el cuestionario, también observaciones que se hicieron en ciertas visitas a las instituciones educativas y unas entrevistas semiestructuradas que se hicieron a los docentes. Bueno, ya en cuanto a los resultados de la investigación, que es como el grueso aquí y el fuerte del trabajo que se ha venido o que se hizo, perdón, el año anterior, lo que hicimos fue analizar estas entrevistas que los docentes nos regalaron y a partir del programa Atlas TI se construyeron unos grupos de códigos y ya luego como hacer un gráfico que permitiera construir una serie de relaciones que son a causa de. También tenemos relaciones como es parte de, y la última que hicimos fue, ahorita se me escapa, pero bueno, eso fueron 3 relaciones para analizar los resultados. Y en la medida que establecimos esas relaciones, partimos como de unas 3 grandes conjuntos de resultados que nos permitieron darle sentido a esa investigación. Entonces, los primeros resultados que encontramos son las prácticas de cuidado, agentes y saberes. Entonces, al referirnos a agentes, nos referimos a quienes realizan la práctica, quienes construyen esta práctica, quienes las desarrollan, quienes las piensan, quienes reflexionan acerca de ellas. Y dentro de las instituciones educativas encontramos que hay 4 grupos de agentes. Están los docentes, están los estudiantes, está la administración institucional y están los aliados institucionales. Aquí también entran las familias como agentes importantes, pero de una u otra manera, como en los postulados que hacían los profes o lo que expresaban los profes, de una u otra manera la familia, o en algunos casos aparece, pero también en otros casos puede de pronto como, no quiero decir la palabra omitir, ni desaparecer, pero puede jugar un papel un poco menos visible en estas prácticas de cuidado. Entonces, al referirnos a los aliados institucionales, son todas estas empresas que en este caso del municipio son EPM, son Prodepaz, son Cornare, también está la Nacional de Chocolates, la Corporación Acará y otras entidades que están comprometidas con el cuidado del medio ambiente en el municipio y que tienen un interés por realizar trabajos en las instituciones educativas. Es importante mencionar que esos agentes juegan un papel en la medida que son quienes le dan sentido a las prácticas de cuidado, quienes reflexionan, como dije en un momento, acerca de lo que pasa en el mundo, qué problemáticas hay, entonces cuáles son esas prácticas que el municipio requiere o que el mismo contexto próximo requiere que se realicen. En cuanto a los saberes implícitos, los docentes hicieron referencia a la autonomía, al compromiso, a la motivación y al hacerse cargo. Entonces son saberes implícitos que de una u otra manera configuran y permiten el desarrollo de las prácticas de cuidado, pero también la continuidad de las mismas. Son saberes que ellos refieren, que intentan en la medida de lo posible enseñar a los estudiantes y que de una u otra manera también a las familias, para que el desarrollo de las prácticas de cuidado en la institución permanezcan y puedan generar un impacto ambiental al territorio.
En cuanto allá el segundo apartado, pues como de resultados, están las prácticas de cuidado como garantía formativa, y llamamos aquí a estas prácticas y agregamos el término garantía en cuanto los profes como que ponen su mirada o tienen una esperanza de estas prácticas, en estas prácticas de cuidado para la mejora del futuro, para la mejora del territorio, para la mitigación de esas afecciones ambientales que de una u otra manera han implicado el desarrollo de prácticas de cuidado, pero que también pueden generar afecciones incluso en las instituciones educativas. Entonces acá voy a mencionar las prácticas de cuidado que encontramos y a las que los docentes le dan mayor fuerza en las instituciones educativas, y entre esas están las ferias. Con eso nos referimos a las ferias ambientales, que no solamente se desarrollan desde los mismos establecimientos educativos, sino que también tienen apoyo de otras entidades para la realización de las mismas. Algunas, como la Feria Cientec que menciona aquí, sí son ferias que están institucionalizadas y que están planeadas en el cronograma anual para la institución educativa y que son propias. Entonces, en esas ferias ambientales lo que se hace es de una u otra manera como la problematización de lo que está pasando hoy día, pero también se generan unas capacitaciones, se desarrollan entonces otro desarrollo, se generan otras prácticas de cuidado, o incluso se crean otras nuevas para el desarrollo de estas y la formación ambiental en la institución educativa. Entonces, ahorita que mencioné capacitaciones, hacemos, y los docentes hacen referencia a que hay capacitaciones por parte de unas entidades aliadas, y por eso digo que juegan un papel muy fundamental en la medida que de una u otra manera aportan significativamente a la construcción de nuevos saberes, o que los estudiantes, los docentes y las familias tengan conocimiento de otras áreas que probablemente no pueden conocer dentro de la institución educativa. Entonces acá lo que hacen es que personas que están preparadas en ciertas temáticas van a las instituciones educativas y dan una serie de capacitaciones a unos grupos dependiendo de la relevancia que tengan. Algunas pueden ser para profes, otras pueden ser para los estudiantes, otras para el personal administrativo, otras para la familia, y van de temas como, desde temas como la creación de composteras, entonces qué son las energías renovables, cómo funciona toda la temática acerca de la reforestación, cómo se puede aportar desde la institución educativa a esto, y son capacitaciones que también han posibilitado la creación de nuevas prácticas de cuidado en la institución educativa. También está la botellita de amor, que para quienes no saben qué es la botellita de amor es una botella de plástico donde se almacenan paquetes o envolturas que no son reciclables o no son comerciales, ante todo pues como que el mundo de reciclaje, por temas que han, temas técnicos, incluso también asuntos económicos. Entonces lo que se hace son que se llenan esas botellitas con plásticos y que son llevadas a una fundación que también tiene como un impacto ambiental a nivel del país. Bueno, también están los gestores ambientales o líderes ambientales, que son estudiantes que son los responsables de vigilar por el cumplimiento de algunas prácticas de cuidado dentro de la institución educativa. Entonces son los encargados de pasar salón por salón y recordar entonces la importancia del reciclaje, recordar la disposición que tienen de pronto como algunas canecas de basura dentro de la institución, también recordar sobre la importancia de algunos días, incluso hacer carteleras para poner en la institución educativa para conmemorar el Día del Agua, el Día de la Tierra, entre otras actividades que están planeadas durante las jornadas académicas y el año escolar. Entonces en algunas instituciones son estudiantes de 10º grado, otras de 11, también están como gestores ambientales, o se intenta desde las instituciones tener gestores ambientales en la básica primaria. Entonces es como una de las estrategias que moviliza a los estudiantes para la mejora o el desarrollo de esas prácticas de cuidado en la institución.
También está el uso racional de recursos, que es una práctica que los docentes tienen pues como que intentan, ¿cómo es eso? Pues como que intentan mantener y perseverar en esta práctica a lo largo del año, aunque mencionan de pronto como algunas necesidades que hay, siempre está como la necesidad de que haya control en la institución educativa sobre este tema, pero también mayor conciencia en los estudiantes. También está la vuelta escolar, que mencionan los estudiantes que tal vez es una de las prácticas que mayor une a la comunidad académica en la medida que las familias hacen parte de esta práctica. Entonces se menciona que en algunos casos que entonces son las familias quienes ayudan a los estudiantes a buscar los materiales, y no solamente en aporte de material físico, sino en aporte económico para que esas huertas se mantengan en la institución. En algunos casos y en los periodos de vacaciones mencionan los profes como que ellos son los encargados, incluso algunos estudiantes, de ir a la institución y como tener cuidado de la huerta, pues siempre y cuando con compañía, pero que es una de las estrategias y de las prácticas de cuidado que mayor ha generado incluso motivación e interés en los estudiantes y las familias. También están los FRAE, como lo mencioné a un principio, que están a cargo de docentes de área como ciencias sociales y ciencias naturales dentro de las instituciones educativas, que son un proyecto que abarca planes y estrategias para el desarrollo de la educación ambiental en la institución educativa. De hecho, muchas de las prácticas de cuidado que se desarrollan en la institución hacen parte del PRAE y nacen del PRAE. También, por último, como práctica, está el club de investigación o los semilleros de investigación, que es de las estrategias que mejor, o no digamos mejor, pero sí son las estrategias que mayor genera interés en los estudiantes. ¿Por qué? Porque son estrategias que parten desde la motivación, desde el compromiso, y son estudios o se reúnen semanalmente, tanto profes como estudiantes, para estudiar sobre temáticas que resultan de interés para los mismos estudiantes. Entonces, si yo estoy interesada en esta temática, yo investigo sobre esta temática y de una u otra manera permite que la educación ambiental no sea algo que se queda en la institución educativa, sino que trasciende otros espacios como el hogar o algunas otras entidades en las que los estudiantes tengan participación. Entonces son de pronto como esa semilla que se va sembrando en todos los lugares, un tema que me interesa, es un tema que aporta al cuidado del medio ambiente, y de una u otra manera puedo acá tener experiencias acerca de lo que estoy investigando, pero también acerca de lo que vivo, porque en este caso en los semilleros de investigación también tienen participación en unos eventos a nivel local, departamental, nacional e incluso internacional, para que los estudiantes vayan y den a conocer el proyecto que desarrollaron. Y por último, en cuanto a las prácticas, ya se me está acabando el tiempo, están las prácticas que son más globales, como mencionaba en inicio, y que fueron las que encontramos en la búsqueda de antecedentes. Está el reciclaje, la disminución del consumo de agua o energía, la recolección de basura, la separación de residuos, la reutilización de recursos, que si bien son importantes, tal vez puede suceder que algunos estudiantes la pasen por alto en la medida que no genera otros sentires, otras sensaciones, otras percepciones, y fue algo que mencionaron los docentes. Entonces fue el tiempo como que hay que intentar en la medida de lo posible estar recordando, estar creando como esa capacidad de que los estudiantes sean conscientes y se desarrollen esas prácticas de cuidado. Entonces ya, por último, están las consideraciones docentes, que son consideraciones que hicieron los docentes a los que entrevistamos acerca de las prácticas de cuidado que se llevan a cabo, que van o que refieren que en algunas ocasiones de pronto no se desarrollan otras nuevas prácticas porque hay desconocimiento, y no solamente de los estudiantes ni de la familia, sino incluso de los mismos docentes. Entonces siempre está como esa necesidad de que haya mayor capacitaciones, y de ahí que es importante entonces esas alianzas con otras instituciones que se interesen por la capacitación docente. También está
o referían a que en algunos casos las prácticas de cuidado pueden no tener mayor repercusión porque así han sido a lo largo de la historia, es una obligación curricular o una exigencia curricular en el marco de la educación ambiental que está estipulada a nivel del país. También refiere a las necesidades que hay para el desarrollo de estas prácticas y que pueden de pronto como limitarlas o de una u otra manera que no permanezcan, y refieren entonces a la necesidad de visibilidad, a la necesidad de conciencia en toda la comunidad educativa, a la necesidad de espacio incluso. Pasa que en algunas instituciones entonces no hay un lugar para el reciclaje, entonces puede que esa práctica no se desarrolle en la medida de lo posible, no tenga mayor tiempo de desarrollo porque no hay dónde y no hay cómo. También está la necesidad de transversalización, es decir, que los docentes de las distintas áreas también tengan una preocupación por el desarrollo de esas prácticas para que puedan impactar a toda la comunidad educativa. Y está la disminución en las prácticas, que también es una causa o es una afección que hay a causa del desconocimiento, de las necesidades presentes que hay, y también de que sean una obligación, entonces esté limitada a unos formatos, a unos folletos, entonces eso hace como que no tenga mayor incidencia en la institución educativa. Entonces ya para concluir el proyecto y lo que fue el proyecto, entonces es fundamental que se siga impulsando el desarrollo de estas prácticas de cuidado en la institución educativa, y más las prácticas de cuidado que parten de la autonomía y la libertad, tanto de los estudiantes como de los docentes. Es primordial que se piense en el desarrollo de prácticas de cuidado más allá de un valor cuantitativo, porque pasa también que algunas de estas prácticas dentro de las instituciones educativas están ligadas a una nota. Entonces, si usted hizo un trabajo en la huerta escolar, entonces en el área de ciencias naturales tiene esta nota académica. Si no lo hizo bien o no cumplió con lo que se comprometió, entonces tiene tal nota académica, y eso ha afectado los procesos. Eso mencionaron los docentes en las entrevistas. También las prácticas de cuidado, como la esperanza que tienen no solamente los futuros, sino las instituciones educativas para la mejoría del futuro a nivel ambiental, y reflexionar acerca de la importancia entonces que tienen las instituciones educativas, no solo a nivel social, sino a nivel ambiental, la importancia que tiene el desarrollo de esas prácticas, la importancia que tiene que esas prácticas se sigan impulsando y se generen condiciones de posibilidad para que se sigan creando y construyendo desde las instituciones educativas. Y ya por último, el compromiso ambiental que tenemos todos, no únicamente desde las instituciones educativas y los docentes como agentes formativos, sino la responsabilidad que tenemos todos como habitantes de esta tierra, porque también pasa que se ha enfocado como esa responsabilidad, o se ha dado esa responsabilidad únicamente a las instituciones educativas. Antes, como son las instituciones educativas quienes forman ciudadanos comprometidos, entonces son las instituciones educativas quienes tienen esa responsabilidad. Entonces es muy importante también reflexionar acerca de esas prácticas de cuidado. Bueno, eso es todo lo que hicimos en el proyecto. Hay mucha más información, pero por tiempo se intentó concretizar. Y bueno, muchísimas gracias por su atención al proyecto. Entonces no sé ya si María continúa con la exposición de su proyecto. Gracias, Chel. Bueno, muy buenas tardes para todos. Les voy a compartir la pantalla y me confirman, por favor. Bueno, me cuentan si están viendo. Bueno, muy buenas tardes. No veo el chat. Bueno, mi nombre es María de los Ángeles, soy ingeniera ambiental. Actualmente me encuentro realizando mi maestría en procesos urbanos y ambientales. Y bueno, también pues soy joven investigadora. Este fue un proyecto que nació
gracias a la intención de conocer un poco más allá del río, de sus humedales y su contexto social. Entonces, tiene por título Miremos de frente al río, una aproximación socioambiental. Bueno, la cuenca del Río Negro ha tenido a lo largo pues, de la historia algunas transformaciones que han ido modificando su cauce y toda su interacción, tanto con las especies de plantas y de animales, como también con la especie humana. Estas transformaciones que se han dado a lo largo de la cuenca permitieron como que nosotros centráramos la mirada en esta temática. Cuando hablo de nosotros, pues me refiero a mi tutor, que fue el doctor Mario Quijano. Con él, pues lo que quisimos fue darle una visión diferente a la cuenca, tratar de entender por qué de un momento a otro le dimos la espalda al río, porque si bien como antecedentes pues de toda esta investigación hay un levantamiento de historia ambiental en el que se remontan datos históricos como el Río Negro era navegable, se podría llegar desde el Retiro hasta Río Negro en embarcaciones, lo que, lo que ayudaba también como a la economía de estos municipios. Entonces, tratar de entender en qué momento las transformaciones de la cuenca dieron un giro y empezamos a ver el río de otra manera. Esta investigación se basa en esa problemática que hay actualmente en el oriente antioqueño de crecimiento urbano acelerado y cómo se ha dado un desarrollo territorial no tan organizado que ha potencializado presiones sin coherencia y unas dinámicas territoriales muy diferentes a las que el ecosistema estaba acostumbrado a tener, partiendo también de que son, digamos, el río, entendiéndolo como un ecosistema en el que no solo hablamos de su condición pues geomorfológica e hidráulica, ni de su caracterización físico-química del agua, sino que también hay que sumarle a eso un factor adicional, y es que nosotros somos una especie más que habita en la cuenca del Río Negro. Nosotros no podemos ser aislados a lo que pasa en el ecosistema, y bueno, nos dimos cuenta que no había un listado de actores ni una caracterización rigurosa acerca de esas dinámicas ni de esas acciones que se estaban dando en el territorio. No se conocía quiénes eran los que estaban trabajando por el medio ambiente ni cuál era la articulación entre ellos. Partiendo de eso, pues se remonta, digamos, como que toda la investigación a conocer con la autoridad ambiental si tenían ya un listado estructurado de actores y de acciones. Lo que pudimos pues como conocer es que ellos cuentan con un mapa de actores que es un listado de Excel que no han actualizado en 4 años. Entonces es información que también pues no va a la par del crecimiento de los municipios, que es algo pues que deja mucho que pensar y que potencializa como el foco de estas investigaciones. El estado del arte de esta investigación estuvo basado en diferentes artículos y otros tipos de proyectos que se han realizado, no en esta misma zona de estudio, sino a lo largo del territorio nacional, de esa aproximación al conocimiento socioambiental de las cuencas, entendiendo ese tema de socioambiental como que somos parte también del ecosistema y no somos algo aislado, y cómo esas cartografías que se pueden hacer en los territorios permiten conocer e identificar cómo nosotros hemos influido o no en cierta medida en que el componente ambiental de un municipio, de una ciudad, se desarrolle de cierta manera. Lo más cercano, digamos, que tenemos a nuestra zona de estudio son las cartografías sociales y territoriales que han hecho en el río Atrato, un trabajo pues que nos permitió como abrir un poco el panorama para entender esa relación entre lo social y lo ambiental, que muchas veces estaba separada y que a lo largo de esta investigación nos dimos cuenta que son términos que deben ir de la mano para poder generar acciones y estrategias válidas.
Entonces, bueno, también pues como antecedentes, como les comentaba, tenemos toda esa investigación histórica. Esto es una foto aérea del municipio de Río Negro, en la que nos muestra cómo ese desarrollo, a lo que mal llamamos desarrollo, ¿cierto?, ha traído consigo una serie de afectaciones ambientales para los ecosistemas, particularmente pues hablando del Río Negro en este caso, situación que ha generado no solo daños ambientales, sino que también ha generado daños sociales. Y es ahí cuando empezamos a decir como algo está pasando, pero es porque esos problemas nos están tocando a nosotros. Como pueden ver, voy a mirar si esto... Sí. Bueno, este es el Río Negro en 1968. Ustedes pueden ver acá la formación de un meandro. Esta zona es una zona húmeda, de por sí pues tiene caracterización a tipología de pantano, pero empezamos a transformar nuestro territorio y a generar urbanizaciones y a construir vías y vimos muy complicado generar alguna infraestructura en esta zona, lo que llevó a decir, podemos estirar esta culebra, que mal llamamos Río Negro, y la formamos de esta manera. Nadie pensó que transformar las llanuras de inundación, pues en algún momento iba a tener contraindicaciones. Actualmente esta zona es la zona conocida de Autolarte, pues para los que conocen el municipio, y es la zona que cuando hay fuertes lluvias vive inundada. Y desde que empezaron los estragos en el 2010, con el fenómeno de la Niña, que fue como la ola invernal más grande que ha tenido Colombia, se dieron como esas primeras como alertas para decir algo está pasando cuando transformamos los ecosistemas. Entonces, partiendo como de todos esos hitos históricos, de todo lo que se ha presentado en el territorio, nace como esta pregunta de investigación de entender cuáles son esos actores ambientales que realizan pues actividades en pro del cuidado y la conservación del medio ambiente y cómo esto está relacionado con la gestión de los municipios. Una investigación pues que nos abrió mucho el panorama, nos permitió conocer además el territorio. La ilustración que ven pues acá en la diapositiva es propia de la investigación, como de recrear esa interacción que tenemos nosotros como también otra especie del ecosistema como humanos al habitar y convivir con las demás especies que allí habitan. Entendemos también que la cuenca del Río Negro se debe considerar como un espacio articulador y el objetivo general de este proyecto era pues generar como esa caracterización inicial socioambiental de la cuenca, entendiendo que hay procesos y que son pues dinámicos al interior de cada municipio. Ya les voy a contar un poquito más de la cuenca. Esto para muchos, la imagen que ven acá es el nacimiento de la cuenca del Río Negro en límites entre Envigado y El Retiro, condiciones que si uno se pone a analizar y dice, a mí no me pueden decir que esto es el Río Negro porque no parece, porque siempre estamos acostumbrados a ver el Río Negro como esta culebra que pasa por algunos barrios del municipio de Río Negro, pero hay que tratar de entender a la cuenca no como un espacio biofísico en el territorio, sino como un espacio articulador, en el que la cuenca no tiene esos límites político-administrativos que nosotros como seres humanos hemos creado, sino que va más allá de comprender cuáles son esas dinámicas naturales y sociales en el ecosistema. Pensar como cuenca, pues involucra que conozcamos cuáles son esos municipios que conforman nuestra cuenca. La cuenca del Río Negro está conformada por 9 municipios. Básicamente es el altiplano del oriente antioqueño hasta su desembocadura en el municipio del Peñol para entrar a la represa de Guatapé. La cuenca viene, pues como les comentaba anteriormente, nace en límites con Envigado del Retiro. De Envigado coge solo 2 veredas. Entonces digamos que la influencia que tiene Envigado en esta zona
no es tan marcada y no presenta esas dinámicas ya tan de ciudad que se pueden ver pues en los municipios del Valle de Aburrá, sino que vamos como generando una caracterización de esas dinámicas municipales que tenemos. Entonces, empezamos en un lado con la cuenca alta, que sería Envigado, El Retiro y La Ceja, municipios que se han caracterizado plenamente por su expansión urbanística. Seguimos a una cuenca media donde está Guarne, Marinilla, Río Negro y El Carmen, una zona que si bien ha desarrollado y ha potencializado su infraestructura para vivienda y habitacional, también ha permitido que se den como todos esos asentamientos industriales, generando como uso de las capacidades y la riqueza que tenemos en este territorio al potencializar lo que fue tener una autopista de conexión departamental, también contar con un aeropuerto internacional. Entonces eso ha generado que todas las presiones se concentren más en esta zona media. Y tenemos una parte baja, que es San Vicente, El Santuario y El Peñol, que digamos son municipios que todavía conservan su vocación agrícola y ganadera, pero que esa vocación ha llevado al límite de los ecosistemas en temas de deforestación. Bueno, más adelante les contaré un poquito como de esas presiones. Entonces, con esta investigación, pues quisimos darle como a la cuenca esa intención de poder presentar cuáles habían sido esas relaciones que se han tejido entre las personas, la comunidad, el río, todas las especies que allí habitan, porque últimamente ya hemos volcado una mirada diferente y hemos generado como más conciencia todos estos procesos de gobernanza que trae consigo, como escudriñar en las memorias de esta cuenca, nos han permitido como decir un alto en el camino y reconocer esta culebra que ustedes pueden observar acá, que es el río, como un entorno de beneficios, un entorno en el que contamos con muchos servicios ecosistémicos, un entorno que pues genera o ha potencializado grandes estudios y que nos ha permitido hacer un alto antes de cometer errores como se han evidenciado en otras ciudades como lo son Medellín y Bogotá al rectificar su río completamente. Entonces, por lo menos acá pues todavía contamos con la culebra y que esta culebra ha permitido como generar esos espacios de gobernanza donde podemos vincular a las demás personas y donde podemos establecer esa intención de conservación que queremos lograr. Entonces, para esta investigación, pues lo que hicimos inicialmente fue establecer unas entrevistas semiestructuradas, unas entrevistas que estuvieron basadas en conocer actor por actor. Pues, como les dije, pues ni la autoridad ambiental tenía un listado, entonces la selección y la identificación de actores fue voz a voz y fue como entrevistando a los primeros, preguntándoles a quienes conocían, si tenían contactos adicionales, y así se fue, digamos que haciendo la ruta de trabajo para establecer las entrevistas con todos los actores en el territorio. Se realizó también una interpretación de fotos satelitales para analizar cuáles habían sido esos cambios que han surgido en el territorio y cómo esos cambios han generado afectaciones o han propiciado impactos tanto negativos como positivos a la cuenca. Se estableció un apartado sobre la metodología Corin-Lancover, que es una metodología adaptada por el IDEAM para hablar sobre coberturas vegetales e identificar cuáles son esas coberturas que tenemos en nuestro territorio. Bueno, toda la lectura cartográfica se realizó pues a través de software especializados como fueron QGIS y ArcGIS para generar los mapas de la investigación. Los recorridos de campo fueron muy valiosos para identificar lo que se veía en las
fotos satelitales y poder hacer una comparación de si esas fotos también son actualizadas en el mediano plazo y si todo concuerda con digamos, con el desarrollo acelerado que tiene esta zona de estudio. Y bueno, ya pues temas más, digamos, más mecánicos, que fueron las transcripciones de las entrevistas, generar las redes de análisis y de códigos a través del uso del software Atlas-T y codificar pues todos estos elementos para generar los resultados de la investigación. A través pues como de todos estos apartados de metodología que les comento, la investigación estuvo basada en un trabajo comunitario muy fuerte, un trabajo comunitario que permitió hacer red con todas las juntas de acción comunal, con los actores pues sociales del territorio, permitiéndoles a ellos también involucrarse en el proyecto, haciendo los recorridos de campo con ellos. Se generó a partir de la investigación un programa de radio en el que contábamos datos importantes y datos que habían surgido pues a lo largo de la investigación, y se trabajó mucho con los municipios que estaban, digamos, no en el área de influencia tan central en la cuenca, sino que habían sido un poco como desplazados en todos esos procesos educativos y de formación que se tenían. Lo que pues queríamos como evitar y a lo que tratamos de llegar es que no debemos domesticar esta culebra de agua, porque cuando rectificamos y quitamos los meandros, también estamos quitando los humedales y cortando esa conexión con los otros ecosistemas que son de vital importancia para nuestro sustento. Son ecosistemas que nos brindan servicios ecosistémicos de un grado alto de complejidad, y lo que queríamos era como dar a entender ese mensaje de que pues las culebras, haciendo el símil con el río y la culebra, no hay necesidad de domesticarlas. Por acá les traigo un pequeño vuelo de dron que tenemos para que ustedes traten y dimensionen como esa cercanía y esa relación que hay entre el río, pero también la sociedad. No somos un ecosistema aislado, sino que estamos inmersos en él. Y al ser parte integral del ecosistema, también tenemos que entender cómo nuestra función y cuáles son esas acciones que debemos hacer para cuidar y proteger estos ecosistemas. Si pueden ver acá en la parte donde está el puntero, esto es una explotación de minería que tenemos en el municipio de Río Negro. Entonces también es como jugar con todas las variables que tenemos, cuáles son esas presiones que se dan, cómo se pueden articular las acciones para, no digamos acabar, porque eso no se va a acabar, pero por lo menos mitigar y permitir que estos ecosistemas que están ahí inmersos en las mismas presiones tengan un futuro y pues podamos conservar de una manera apta lo que tenemos en el territorio. Bueno, como resultados de esta investigación, tenemos la generación de este mapa de presiones. Este mapa de presiones ha sido, digamos, algo que nos ha llamado mucho la atención, porque como les comentaba ahorita, toda esta zona, que es la cuenca media, son los municipios, digamos, con categoría más alta. Río Negro es categoría 1 y Guarne es categoría 2, lo que implica que tienen mayor acceso a recursos de la nación. Por ende, uno diría, hay mayor dinero, mayor posibilidad de que todo ese dinero se ejecute en los territorios y en las necesidades del territorio. No estamos pues con esto diciendo que todos los recursos que salen de la nación tienen que ser para el tema ambiental, pero si hacemos un balance, evidenciamos que las manchas de presiones más grandes están en estos dos municipios, que es algo que no tiene concordancia, porque entonces eso indica que las acciones que se están haciendo o no son las adecuadas o no están enfocadas de manera correcta. Tenemos presiones con alta influencia en Guarne, como son la afectación y la contaminación al recurso hídrico, la tala y la deforestación. Y el tema de vertimientos, pues es un tema
que se ha ido incrementando cada vez más con la aparición de las empresas. En Río Negro, por su lado, está también muy marcado el tema de contaminación del recurso hídrico, el tema de deforestación por el tema de construcciones. Se han acabado con lotes que tienen pues hectáreas de bosque para hacer las parcelaciones. Son como las presiones más relativas, sí, las presiones como que abundan en estos municipios. Si ven pues en los otros las presiones son más aisladas y las concentraciones rojas no son tan grandes. Entonces, preocupa mucho evidenciar como este mapa porque no hay una congruencia entre lo que nos muestran en los discursos con lo que verdaderamente hay en el territorio. Con la investigación entonces se desarrollaron como un análisis por cada municipio, tocando como esas inquietudes también de la comunidad, que era lo que ellos evidenciaban, cómo veían todo lo que se hacía en el tema ambiental a través de las administraciones municipales, pero también a través de los actores o las personas que conocían que ejecutaron acciones. Los conflictos que más pues, se mencionaron en el territorio están enmarcados todos a los cambios en el uso del suelo, lo que ha generado que los municipios cambien de vocación. Un municipio agrícola ya se convierte en un municipio que tala y deforesta para generar monocultivos de exportación, que va más allá de esa agricultura que conocemos, pues, que nos permite tener nuestra condición de ser campesinos, pero esto ya se ha vuelto algo más industrializado y que ha generado más repercusiones al ambiente. También prima mucho el tema de los residuos. El tema de los residuos ha sido un conflicto que se ha generado en casi todos los municipios que conforman la cuenca. Un tema al que se le ha hecho mucha educación ambiental, pero que no se ven los resultados reflejados. Entonces, también esto permitió a la investigación hacer como una comparación entre esas acciones que se están ejecutando, esas acciones ambientales que se hacen, pero cómo está eso impactando el territorio, si se está haciendo de la manera adecuada o no. Con esto pues pudimos corroborar que el territorio tiene una gran capacidad de respuesta de la comunidad, de los entes, de las empresas. Esta caracterización de actores estuvo enmarcada tanto en actores públicos como privados. Se encontraron 71 actores ambientales que trabajan en pro del cuidado ambiental en la cuenca del Río Negro. Cada uno tiene su foco de acción y bueno, como no tengo mucho tiempo, les voy a contar más o menos por encima. Los focos de acción en la mayoría de los actores están en educación ambiental, reforestación, muy pocos en restauración y unos cuantos en temas de residuos. Entonces, al hacer el comparativo entre estas acciones que generan todos los actores con las presiones que se identifican en el territorio, es muy notorio pues mostrar que si bien sí hay acciones ambientales que se están haciendo, que igual hay que reconocerlas porque por lo menos pues están ahí y no han sido solo un saludo a la bandera, también hay que comprender que estas acciones no están impactando el territorio en la manera que debería. Muchas veces se hacen procesos de reforestación, pero no se les hace el control y el monitoreo adecuado. Se siembran árboles y bueno, todo esto pues surge también de la ley de siembra que el expresidente pues Iván Duque firmó en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, y él se comprometió a sembrar 180.000 millones de árboles en todo el territorio nacional, pero nunca nadie pensó que tal vez esas siembras no iban a estar hechas de una manera adecuada, sino que por el contrario, pues sí, uno dice, ay, yo sembré 5.000 árboles, pero al son de hoy, de esos 5.000 árboles, ¿cuántos están vivos?
Entonces, digamos que las acciones están ahí, pero no hay una profundidad ni teórica ni técnica de esas acciones que contrarresten esas presiones que tenemos en el territorio. Las administraciones municipales, por su lado, han enfocado mucho sus acciones en el saneamiento básico ambiental, en llevar pozos sépticos a las zonas rurales, que si bien son medidas necesarias, son medidas que se valoran mucho porque están disminuyendo la contaminación de la fuente hídrica, el tema de vertimientos, no están pensando en todo su territorio ni en todo su municipio para atender las otras presiones, ni comprender cuáles son esas dinámicas que están afectando a los recursos naturales. Entonces, bueno, pues con toda la investigación pudimos evidenciar que no podemos decir que no hay acciones ambientales en el territorio, pero que esto debe ser como el inicio de algo que profundice y permita ir más allá de lo que se está haciendo para poder disminuir esa brecha que hay entre las personas y el ecosistema. Hay que tratar de no llegar a lo que representa esta imagen, que es como todo ese cambio que tenemos en el paisaje, las construcciones, los movimientos de tierra, ya no tenemos especies vivas en nuestros ecosistemas, la disminución de las especies ha sido muy abrupta, ya no se respetan, digamos, esas zonas de recarga del río. Entonces, esta investigación pues permite presentar como esa evidencia de que el panorama, digamos, es desolador y no en cuanto a que hay unas acciones que se están ejecutando, hay unos problemas que se evidencian que tal vez están atacando de cierta manera, pero con paños de agua tibia. Entonces, lo que planteamos acá es que se debe crear como esa línea base de, bueno, ya sabemos quiénes trabajan, qué hacen, ahora cómo generamos esa articulación y cómo le permitimos a los entes territoriales también ser partícipes de esa red en la que todos trabajemos por disminuir las presiones. Esto pues destinado a bajar indicadores, que es muchas veces en lo que se centra la alcaldía en sus mayorías de casos o hasta las empresas, pero tal vez es ir más allá de los números y entender el panorama completo para no llegar a esto. Muchísimas gracias. Bueno, les agradecemos a las chicas por la intervención. Yo les recuerdo que en el chat tenemos el formulario de asistencia para que por favor lo diligencien para el proceso de certificación. Y ahora damos paso a la joven investigadora Sofía García. Muy buenas tardes. Listo. Bueno, me presento, mi nombre es Sofía García Yepes, soy joven investigadora, licenciada en Educación para la Primera Infancia. Ya les voy a proyectar, cuando me estén viendo pues me avisan porfa. Ya pueden ver mi pantalla. Sí. Sí, Sofi. Bueno, como les decía, este es un proyecto llamado Formación Docente en Educación Ambiental y Ciencias Naturales en el Oriente Antioqueño, que fue realizado pues por mi persona y por mi tutor Juan Carlos Franco. Primero que todo, antes como de mencionarles como aquellos resultados, hallazgos y conclusiones a los que hemos llegado en la investigación,
quisiera primero como ponerlos en contexto de cuál fue como esa problemática identificada, ese rastreo de antecedentes que nos llevó a preguntarnos por esta investigación. Bueno, entonces, anteriormente pues se realizaron ciertos estudios, tanto a nivel internacional, nacional y a nivel local, sobre una problemática que se encontraba y se evidenciaba mucho en el oriente antioqueño, que era a nivel de esa práctica pedagógica o en esa práctica educativa, de esos procesos que existen entre esa enseñanza y aprendizaje que se daban en la formación docente con los docentes de ciencias naturales y educación ambiental. ¿Qué pasa? Se logró evidenciar un gran conflicto entre esos procesos teóricos que tenían los docentes frente posteriormente a esos procesos que se llevaban en el aula, tanto a nivel de educación básica y media, y también que habían ciertos elementos fundamentales que se estaban dejando de lado, que también son fundamentales en esta formación, que no solamente son los aspectos teóricos, sino también esos aspectos legislativos, aspectos didácticos, que de cierta manera pues no existía como tal, o se logró evidenciar que no había como una relación armónica entre estos elementos, articuladamente precisamente esos procesos que deben haber de esa teoría crítica, descuidando al ser humano en el sentido de que esas relaciones que establece el hombre con la naturaleza estaban muy fragmentadas. ¿Qué pasa? También se evidenció que en dicha formación docente, estos procesos que se llevan al aula de clase y en general con la comunidad educativa no eran precisamente, como lo dije con anterioridad, críticos. ¿Qué quiere decir? Llevaba mucho a la memorización de contenidos, es decir, sabemos que para el caso de las ciencias naturales hay una serie de malla curricular legislativa que nos da el Ministerio de Educación, pero que estos contenidos se abordaban, como les expresé con anterioridad, de una manera muy teórica, ¿cierto? Entonces, que al momento de llevarlo al aula y en general con la comunidad educativa, pasaba que simplemente esos contenidos literalmente se llevaban así con los estudiantes. Entonces, también fue una gran problemática que se pudo observar, en donde, como dije con anterioridad, estos fines económicos, que es la productividad, la sobreexplotación, también impedía como ese cuidado por los recursos naturales. ¿Qué pasa? Dentro de estos procesos medioambientales de educación ambiental, junto con esta formación docente, llevaba que un elemento también fundamental de este proyecto, que era esos PRAE, que no solamente por temas legales que es de obligatorio cumplimiento, no abordaban las problemáticas reales ambientales por las que pasan las instituciones educativas. Es decir, en una institución una problemática era la quebrada que pasaba cerca de la institución, pero cuando tú te vas al PRAE te encuentras un problema totalmente diferente al que es en realidad. Entonces, también una problemática identificada es esa falta de visibilización del territorio, el reconocimiento de las problemáticas ambientales reales de una institución y sobre todo que hay una fragmentación en la comunidad educativa que también hacen parte de estos procesos en la formación. Entonces, esto después, posteriormente, realizamos una serie de antecedentes, un estado del arte que nos llevó a centrarnos tanto a nivel internacional, nacional y local sobre cómo podíamos acercarnos un poquito más como a esa problemática por la que anteriormente les mencionaba. Dentro de los antecedentes nos encontramos con un sinfín, especialmente en el contexto a nivel Antioquia, de que precisamente esa reflexión por la tarea docente ya no era abordada de una manera crítica, es decir, el docente meramente hacía sus tareas de manera mecánica, pero ¿dónde quedaban esos procesos de reflexión que debía hacer el docente frente a su propia práctica educativa? Entendiéndose la práctica educativa como aquellas acciones y estrategias que utiliza el docente para llevar esos contenidos al aula de clase y también a una comunidad educativa. Entonces, como les mencioné con anterioridad, también había como una fragmentación en esas relaciones que se debían entrelazar y establecer, porque el único actor era el docente, pero en realidad
frente a este rastreo también nos ponen como eje principal a la comunidad educativa, que también debe ser parte de estos procesos de educación. Cumplimiento también nos permite conocer las realidades del territorio. También es muy importante que esta investigación no solamente nos permitió como visualizar cuáles eran esas problemáticas a nivel de formación, sino también esas oportunidades y fortalezas que se encontraron en las instituciones educativas. Posteriormente, a partir de este problema, recolección de antecedentes, nos preguntamos por cuáles son los aspectos objetivos, subjetivos, intersubjetivos e interobjetivos que configuran el estado actual de la enseñanza, del estado actual de la educación ambiental de ciencias naturales en el oriente antioqueño. Entonces, les voy a desglosar como poco a poco cuál es cada uno de estos elementos que de pronto para ustedes de pronto es un poquito desconocido. Cuando hablamos de los aspectos objetivos, nos referimos a aquellos elementos que podemos percibir a simple vista y que podemos palpar. Es decir, en estos procesos de formación docente, dentro de sus dinámicas a nivel de una institución educativa, pues encontramos estrategias que para todos, pues en nuestras instituciones nos ha tocado y como algunos profes presentes, pues hemos utilizado, que es, por ejemplo, la huerta escolar, la botellita de amor, como ahorita la compañera lo mencionaba, también la compostera, también digamos algunas estrategias didácticas como lo es, por ejemplo, el muñeco de césped, que se hace un trabajo desde infancia en el cual se siembran unas semillas, hay un proceso ahí de crecimiento, que fueron uno de los aspectos más repetitivos que se encontraron como en esa recolección de datos que más adelante pues les voy a narrar. Entonces, como les dije, estos aspectos objetivos son aquellas cosas que podemos percibir, como esas estrategias que utiliza el docente para llevar esos contenidos con sus estudiantes. Posteriormente, pasamos a esos aspectos subjetivos, que son aquellos pensamientos, ideas, sentires, emociones que cada docente tiene. Entonces no es lo mismo lo que piense un docente X en una institución de un municipio X a comparación de lo que piensa un docente X, incluso estando en el mismo municipio, cambian como esas percepciones. Entonces digamos que en esos aspectos subjetivos nos encontramos como aquellas opiniones que incluso en este aspecto va muy de la mano con esa formación que tuvo el docente antes de pertenecer como a una institución educativa. Cuando nos referimos a esos aspectos intersubjetivos, nos referimos a esos elementos culturales que se desarrollan a partir de una formación en una comunidad educativa. Es decir, por ejemplo, el PRAE, que se debe construir a partir de la comunidad educativa, y cómo se despliegan una serie de dinámicas a partir de esa educación ambiental y las ciencias naturales. Entonces, entendamos este aspecto intersubjetivo educativo en general, entendiéndose padres de familia, directivos, incluso estas relaciones que se establecen con algunas entidades como lo es Cornare, como lo es ProDePaz, como lo son también los espacios de semilleros de investigación, donde también se llegan a participar y se llega como a una interacción. Y por último, estos aspectos interobjetivos a los cuales nos referimos como a todo eso legal, a todos esos documentos que nos fundamentan las ciencias naturales y la educación ambiental, entendiéndolos, por ejemplo, con una malla curricular, un plan de estudios que debe seguir unos lineamientos desde el Ministerio de Educación. También dentro de estos aspectos interobjetivos nos encontramos el PRAE, que es de obligatorio cumplimiento. También nos encontramos con esas planeaciones que también hacen los docentes. Entonces entendamos este aspecto interobjetivo como aquellos documentos, como aquellos espacios que nos permiten como contextualizar no solamente de una manera teórica, sino de una manera estructurada esos lineamientos para la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias naturales y la educación ambiental. También dentro de este análisis nos dimos cuenta que esos aspectos interobjetivos
También nos Lina, por ejemplo, Cornari con las cartillas ambientales, también Prodepaz con esos momentos de aprendizaje que se ve pues como en cada institución educativa. Posteriormente pues a esa pregunta, lo que queremos o el objetivo principal de esta investigación fue analizar esos aspectos que anteriormente les menciono, que son los objetivos, subjetivos, interobjetivos y lo que pues la explicación que les di con anterioridad. Bueno, para esta investigación, para este momento metodológico y como momento de marco teórico con anterioridad, se tomaron diferentes elementos como fue esa búsqueda, no búsqueda, sino esa interiorización por qué es el PRAE, qué es la educación ambiental, las mallas curriculares, qué es práctica educativa, que después nos dieron un cimiento importante y fundamental para nuestra ruta, para esta investigación, ¿cierto? Entonces, primero en esta ruta nos encontramos con los instrumentos que nos dieron bases para esa recolección de datos, en la cual tuvimos tres principales instrumentos, que fue una entrevista semiestructurada con 20 preguntas, el PRAE y una fotonarrativa que nos permitía plasmar a través de imágenes fotográficas lo vivido, lo que se puede percibir en las instituciones educativas, es decir, fotografías a los puntos de reciclaje, fotografías a las huertas, a las composteras, algunas carteleras medioambientales que se hacían en algunas instituciones. Posteriormente decidimos pues hacer una muestra, sabemos que el Oriente Antioqueño lo conforman La Ceja, El Retiro y Marinilla. Digamos que tomamos esta muestra, en esta investigación participaron tanto instituciones educativas públicas como instituciones educativas privadas. Como les dije, el Oriente Antioqueño pues lo abarca muchísimas cosas, pero solo decidimos tomar como estos municipios. Se entrevistaron alrededor de 12 docentes pertenecientes a básica, habían unos de básica primaria y otros pues de básica secundaria, que después posteriormente esta información recolectada, tanto estas entrevistas que fueron obviamente este proceso de transcripción, también de la realización de las fotonarrativas que por cada institución se realizaron 4 y también esa recolección de los PRAE que posteriormente fueron analizados y que fueron tomados también como punto de partida, como instrumento. También es de reconocimiento decir que en esta parte de la recolección de datos fue un gran reto, porque digamos que también se ve esa disposición que tiene la institución educativa y el docente porque se vive en estos momentos y ese trabajo pues como colaborativo. Posteriormente en el análisis nos servimos pues del software Atlas TIC, en el cual nos basamos para su análisis en 4 principales grupos categoriales, que fueron esas categorías objetiva, subjetiva, interobjetiva e intersubjetiva. Entonces, en este proceso de las categorías, que a su vez también les voy a explicar en cada una como esos grandes resultados o hallazgos que encontramos. Entonces, en este primer momento, en este gran grupo categorial que fue esos aspectos objetivos, digamos que este software nos permitió primero sistematizar como toda esta información, en donde surgieron una serie de subcategorías que nos permitieron en este análisis. Entonces, como les dije con anterioridad, en este aspecto objetivo son aquellas cosas que nosotros podemos percibir que le han ayudado a esa formación docente como ya como a plasmarlo. Entonces, en estas subcategorías que encontrábamos, nos encontrábamos, por ejemplo, la huerta, la botellita de amor, también nos mencionaba mucho como estas salidas de campo que realizaban algunas instituciones educativas. También nos encontrábamos con la compostera, también algunas carteleras ambientales. También se destaca mucho los puntos de recolección de basuras. Digamos que una de las grandes hallazgos o problemáticas que encontramos dentro de este aspecto objetivo
es que al inicio siempre se encuentra. Es decir, en muchas ocasiones se encontraba y lo manifestaban los docentes que sí, estoy súper motivado en hacer una compostera, una huerta escolar, pero los chicos no están motivados o no existen esos recursos para yo poder realizar. Entonces también se encontraba que dentro de este espacio objetivo, una de las grandes tensiones también eran estos espacios. ¿Qué quiere decir eso? En muchas instituciones educativas no se encontraba ni siquiera un espacio verde donde tú poder sembrar alguna planta o de pronto hacer una salida de campo. Entonces, digamos que, como les dije anteriormente, esta educación ambiental, el medio ambiente, estas ciencias naturales a partir de esa formación docente también quiere como establecer y fortalecer estas relaciones que se establecen entre hombre y naturaleza, entendiéndose también el conocimiento de las problemáticas ambientales, conocer las realidades, pero que muchas veces por falta de recursos, no solamente económicos, sino también de espacios e incluso pues obviamente de motivación, pues no ocurrían, ¿cierto? Entonces, digamos, como les dije con anterioridad, la huerta, se empezaban súper motivados y al final era un descuido completamente porque se manifestaba que muchos estudiantes llegaban y las dañaban, incluso algunos pues docentes empezaban y después la dejaban por temas de pronto administrativos de que listo, yo tengo que cumplir, hacer unas planeaciones, pero a veces por falta de tiempo, que incluso también esa fue una problemática, le impide al docente como llevar este tipo de, como de relaciones, ¿cierto? En este aspecto subjetivo ya se encontraba en estas subcategorías todo lo que era, por ejemplo, la conciencia ambiental, todo lo que era la cultura ambiental, todo lo que era para ti que es formación. Entonces, por ejemplo, en el tema de conciencia ambiental era un tema bastante fuerte porque digamos que ese interés por esa conciencia ambiental surgía a partir de una imposición que el docente hacía. Entonces, realmente no había un proceso crítico, reflexivo o algo que incentivara como tal al estudiante o la comunidad educativa en general a llevar a esa conciencia ambiental, porque era como, bueno, tú tiraste la basura, recójala y te voy a dar una multa porque la tiraste, pero en realidad no hay un proceso de concientización, no hay un proceso del por qué, las causas, las consecuencias de estos fenómenos. Entonces digamos que esa conciencia ambiental se percibía más bien desde esa imposición que existía y que también a pesar de que el docente tenía una serie de estrategias de ese fortalecimiento que tenía, pues a la hora de materializarlo, se evidencia que los estudiantes pues no tenían como ese nivel de conciencia. A nivel de cultura escolar, como se encontraba con básica y con secundaria, diferentes grados. Entonces, digamos que ciertas personas se apropiaban, por ejemplo, del PRAE, ¿cierto? En esta cultura ambiental, pero las otras personas no seguían como esa armonía y se desligaba mucho de estos procesos. Es decir, en este subjetivo se encontró una gran desarticulación y esa imposición, como le dije con anterioridad. En este aspecto también nos encontramos la formación, que es uno de los grandes pilares obviamente de esta investigación, en donde unos tenían diferentes conceptos de qué era formación. Entonces para unos formación era formar un ser integral, un ser con valores, pero para otros formación era formación, por ejemplo, en capacidades. ¿Qué quiere decir esto? Formación es que yo quiero que mis estudiantes adquieran todos los conocimientos teóricos de los fundamentos principales de las ciencias naturales y la educación ambiental. Entonces también se encontró dentro de estas instituciones educativas que cada una asumía una formación totalmente diferente de acuerdo a esas realidades y dinámicas de los docentes y en general de la comunidad educativa. Entonces, digamos que esto fue un gran hallazgo porque la formación, como pues para no sonar redundante, es muy subjetiva. También nos encontrábamos en esas narraciones que nos hacían los docentes a través de esas entrevistas, que ellos, por ejemplo, eran
formados como ingenieros químicos y que por azares del destino terminaron en la carrera docente, ¿cierto? Entonces digamos que ellos también nos decían, es que yo sé muchas cosas teóricas, yo te sé hacer una fórmula química, pero ¿de qué manera puedo yo tener una serie de estrategias o un derrotero para que mis estudiantes me entiendan? Entonces digamos que también se comprendía esa formación como un aspecto de meramente tomar capacitaciones o hacer una maestría, hacer una especialización, pero también entender esta formación como un proceso de reflexión de un antes y un después de tu presente, de tu pasado y de tu futuro, que también son elementos y hallazgos que se resaltaron demasiado. ¿Cómo puede esta formación cambiar de docente en docente y de acuerdo con unas dinámicas en la institución educativa? Ya en estos aspectos interobjetivos, que fue como les dije con anterioridad, que fueron por ejemplo el PRAE, también la ley, el Sistema Nacional Ambiental, donde estaban también las mallas curriculares, los estándares, infinidad de cosas, nos encontramos una gran problemática. Como les mencioné con anterioridad, muchas veces el PRAE se mira desde una perspectiva, desde la obligatoriedad, en donde todos los la rectora me mencionaba en una institución que, por ejemplo, el PRAE no se trabajaba ni se actualizaba hace 10 años. Entonces, mirar cómo ese desconocimiento y esa poca apropiación que hay frente a estos proyectos, que también son fundamentales en estos procesos formativos de educación ambiental, de conciencia ambiental, de cultura, y hallazgos que se encontraron. Por otro lado, también se encuentra el apoyo de las entidades. Digamos que en ciertas instituciones educativas contaban con Cornare, con ProDePaz, en otras no, pero digamos que un fuerte elemento que también encontramos fue, por ejemplo, las cátedras ambientales. ¿Qué pasa con estas cátedras ambientales? En este análisis que hicimos, también decidimos tomar como algunas, observarlas, y nos dimos cuenta que listo, son temas muy desligados a la realidad. Es decir, por ejemplo, las abejas melíponas era un tema sobre un tema ambiental de la institución, pero que en realidad en ese sector pues no habían como abejas melíponas. Entonces, como le dije, pasa lo mismo con una quebrada. Por la institución va una quebrada, se va a inundar, y el problema que hay en el PRAE es totalmente diferente. Asimismo pasa con la cátedra ambiental, que están muy desactualizadas, pero que en otras ocasiones también son muy mal utilizadas y son archivadas. Es decir, las dejan muchas veces en la biblioteca, y ¿qué pasa? Esto no lo vuelven a tocar, no lo vuelven a ver, y que también son elementos muy fundamentales y son grandes herramientas que también sirven en estos procesos. Entonces también nos encontrábamos con estos lineamientos curriculares, que para diferentes grados pues obviamente hay una serie de rotero para el currículo de ciencias naturales. ¿Qué pasa? Que muchas veces también se encontró que estos temas no se abordan de una manera adecuada de acuerdo con los lineamientos. Entonces también fue algo que encontramos, pero fue también en ese aspecto subjetivo que les mencionaba, que muchos docentes decían que no, es que es muy complejo porque, digamos, por temas de tiempo, de administrativo, de una infinidad de cosas, pues es muy limitado ese tiempo para abordar como estos lineamientos curriculares. Entonces también obviamente se encontró que se aborda mucho desde una manera teórica de contenidos, pero que realmente no hay un proceso reflexivo de un análisis consciente. Frente a lo intersubjetivo, fue como tal las interacciones y esas relaciones que se establecen alrededor de esa formación y las ramas que se despliegan a partir de esa educación ambiental y ciencias naturales, donde nos encontramos un elemento fundamental, que fue la familia. Fue muy grato encontrar que en dichos procesos de formación y en general para el fortalecimiento de la educación ambiental y las ciencias naturales, todos los docentes
que fueron entrevistados nos mencionaban que articulaban estos trabajos con las familias, que muchas familias incluso llevaban reciclaje para que con estas botellas de amor que ellos rellenaban, la institución educativa pudiera tener parquecitos, o que se iban a hacer una actividad las casas. Entonces había uno muy potente donde un docente manifestaba que como líder también del PRA en la institución educativa, digamos que había una política de residuos cero, es decir, allá en la institución educativa, digamos, todos los alimentos que tú te consumes, esa basurita no va para ningún basurero porque no existen basureros, sino que tú guardas tu basura y la botas en tu casa. Y que en muchas casas se encontraban estas botellas que permitían que esos residuos que generaban los estudiantes pues sirviera también para reciclar y crear como estos ladrillos ecológicos. Entonces digamos que este fortalecimiento por involucrar a las familias, que incluso desde los lineamientos legales nos dicen que en estos procesos también es muy rico involucrar a la comunidad en general. También nos encontrábamos donde algunos vecinos participaban, es decir, por ejemplo, ay, mira que yo veo que el de la basura no pasa hace mucho tiempo, ¿qué estrategias podemos hacer frente al colegio como para hacer incentivar como el cuidado de los residuos? Entonces entre vecinos y una institución educativa cercana, pues también existían estos procesos de educación ambiental, también las salidas de campo que permitieron, había una muy bonita en una vereda, que un profesor llevó a sus estudiantes para una vereda que casi no era muy transitada por las personas, solamente por las personas pues que viven ahí, y que dentro de esta vereda existía una empresa como de manejo del agua, de las aguas negras, pues no sé realmente, perdón, cómo se llama. ¿Y qué hizo el docente? El docente llevó a los estudiantes a conocer esta planta de tratamiento de agua y ver qué problemáticas surgían a partir de esta dinámica, y se dieron cuenta de que muchos de esos residuos generados por esa empresa pues caían a la quebrada. ¿Qué hizo el docente? Hizo con sus estudiantes una estrategia de concientización ambiental con los habitantes de la vereda para que conocieran esta problemática que estaba pasando con la empresa y cómo de cierta manera los habitantes de dicha vereda, junto con el docente, los estudiantes, a partir de esa concientización, hablaron con la empresa de cómo podían mejorar y que esto se mitigara. Entonces, digamos que es muy importante, como lo mencioné con anterioridad, que la comunidad educativa, no solo en este proceso de formación docente, como el docente también posibilita espacios de diálogo con otros actores. Entonces, actores como la familia, actores como los vecinos, como habitantes de diferentes localidades, y como también es importante e indispensable hacer parte de estos procesos también a los directivos, entendiéndose al rector, entendiéndose también como a los coordinadores, que muchas veces, que incluso como lo del PRAE. Entonces digamos que esta formación docente en estos hallazgos nos ha permitido ver que también el docente es un eje de cambio para cada institución educativa en la que está, y de que cierta manera ese proceso o ese camino que él ha recorrido también influye mucho en estos procesos de educación ambiental y de ciencias naturales. Por último, como grandes conclusiones, pues así en general les va a pasar muy rápido. Obviamente se encontró que como gran conclusión es importante ese equilibrio disciplinario entre lo pedagógico, legislativo y didáctico, porque los docentes cumplen un papel fundamental. Entonces, como les decía, muchas veces los docentes manifestaban, sí, sé muchos contenidos, pero que a veces, muchas veces no sé cómo llevarlos al aula de clase o cómo llevarlo a diferentes espacios para incentivar, en este caso, la educación ambiental. O que, por ejemplo, listo, yo conozco la malla curricular, conozco el PRAE, pero no sé cómo implementarla. O en estos papeles didácticos, que es como a partir de estas estrategias y estas acciones, los docentes generan espacios de reconocimiento para la cultura ambiental, la conciencia ambiental.
También es importante destacar que como este proyecto tenía también como objetivo principal destacar cuáles eran esas fortalezas, también esas debilidades, se genera ese trabajo articulado que hay en las instituciones educativas, que a pesar de, por ejemplo, no hay recursos económicos, entre todos se las ingenian para mejorar esos espacios y hábitos, y la importancia también de esa articulación que debe haber en la comunidad educativa, y que en estos procesos de conciencia ambiental, de cultura ambiental, como lo he mencionado con anterioridad, no debe ser de un solo actor, sino de una comunidad. También reconociendo las realidades del territorio desde cada institución educativa, que también es un eje fundamental de reconocer de estas necesidades, problemáticas y oportunidades que son tan necesarias para la construcción de un oriente antioqueño más sostenible. Entonces, esta era como la investigación que realizamos. Bueno, no sé si de pronto alguien tenga alguna pregunta específica para los proyectos, dudas sobre el proceso que se realizó, o si alguno de los profes quiere mencionar algo, no sé. Sí, tenemos como 20 minuticos de preguntas más o menos, pues la idea era terminar como a las 7. Yo sí quisiera pues como darle prioridad en relación a las preguntas del público, que no seamos nosotros, pues que tenemos otras oportunidades pues de interactuar, ¿cierto? Eh, pero si no hay, tengo preguntas, pues, ¿cierto? Sí, no, parece que no. Blanca quiere decir algo. No, quería decir que invitamos pues a quienes están escuchándonos respecto de los tres proyectos y qué ha detonado, ¿no? Entonces la pregunta la haríamos nosotros un poco para conocer qué les ha inspirado, qué les ha parecido la presentación de estas investigaciones a propósito de las prácticas de cuidado, de las estrategias didácticas y de esa vida de la microcuenca y la interacción con la sociedad. No sé si de pronto Eduardo, que nos está escuchando desde la región de Perú, en Nazca, tiene quizá alguna apreciación, o Rocío, que también pues tiene que ver con este universo, cómo lo han mirado, igual la profe Nancy o Laura. Para nosotros es muy importante, dado que como lo enunciaba en un principio, ese compromiso justamente con la posibilidad de reducir vulnerabilidad y aumentar resiliencia de esos sistemas naturales desde la investigación, en especial en este instante que confrontamos estos cambios climáticos con efectos bastante sentidos, lo estamos viviendo. Entonces, desde la investigación queremos hacer como un acercamiento en todas las dinámicas, tanto medioambientales como investigativas y formativas, como lo han expresado los compañeros y las compañeras que han sustentado. Entonces, pues para nosotros sí hay bastante tela todavía por cortar, muchas cosas por aclarar, pero este acercamiento pues permite, digamos, esforzarse en ese compromiso como responsables ambientales desde la academia. Buenas noches. Buenas noches, profe. Sería muy interesante tener como los resultados que las compañeras
encontraron en esas investigaciones tan interesantes y que nos pueden aportar al mejoramiento continuo de las instituciones educativas para poder fortalecer los PRAE. Si nos lo pueden regalar, o igual también como va a quedar grabada la charla, sería fundamental para poder implementar otras estrategias que favorezcan estos procesos. Gracias, profe Rocío. Sí, claro, vamos a tener el enlace, igual quienes se registraron nos dejaron los datos y les vamos a compartir el enlace de la grabación que vamos a descargar para socializar en YouTube, porque es la idea difundir estos resultados a través de los medios y espacios pues, de interacción. Y también se tiene en mente la publicación de artículos que sintetizan los hallazgos fundamentales de las investigaciones. Son 5 las investigaciones que se han realizado y que todas ellas le apuntan a los ejes que expuse en relación con el medio que nos acoge, el ambiente que se genera a partir de las interacciones sociales. Entonces, interesante porque ahí vamos a dejar de pronto algunos elementos claves para la comprensión de los ecosistemas y sobre todo de esta acción antrópica desde las comunidades. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera como de pronto hacer una pregunta general que articule como si pueden responder las 3. Y lo quiero enfocar más como a lo emocional, porque tanto María de los Ángeles como Chelsea, como Sofía, pues dieron como en cierto momento alguna expresión común, y es como, hey, la gente quiere hacer cosas, pero lo que estamos haciendo realmente no es suficiente como para que o sea, no es suficiente, o de pronto la pertinencia que se tiene con la buena intención, que de pronto no es tanto. Entonces, eh, yo tenía la pregunta más emocional, es como, bueno, ¿ustedes con qué emoción terminan en la investigación en términos como de esperanza o desesperanzados, ¿cierto? Y esperanza, que ya lo habíamos dicho en algún momento, con Paulo Freire, pues que no es la esperanza de quedarse esperando, sino la esperanza de esperanzar. Entonces, quedan o sea, ¿creen que es posible esperanzar en este contexto? ¿O quedan más bien como en un fatalismo, como, uy, el sistema está cerrado, no es posible? ¿Qué sensación tienen ustedes ahí con eso? Justo cuando hice la pregunta de una pensé en la esperanza que tienen los profes y que uno desde ya adentrándose a esas dinámicas y a la formación de la cultura en las instituciones educativas, uno de una u otra manera también como que se pega de eso, pero más que pegarse es entender lo que está sucediendo y unirse hace sentir también que tienen los docentes en las instituciones educativas. Entonces yo creo y pasa que muchas veces nos quedamos en el discurso de que el sistema educativo, y no es mentira, es una realidad, el sistema educativo limita de pronto algunas acciones, unas estrategias y no permite la autonomía y la libertad de los docentes y de los estudiantes, que es un ejercicio que es fundamental para que el desarrollo de estas prácticas se puedan consolidar, tenga un impacto y no simplemente se quede en la buena intención que tienen los docentes o los estudiantes. Entonces, yo creo que termino la investigación tal vez con la esperanza o con un panorama esperanzador por ver la motivación y el interés que tienen los docentes por consolidar prácticas
que permitan la formación y la mitigación, pues la formación de nuevas estrategias, pero también la mitigación de esas problemáticas ambientales, pero es una realidad y es indiscutible también no sentir ese panorama o no estar inmerso en ese panorama desesperanzador donde se cree a veces que la intención nunca va a ser suficiente ante un sistema tan complejo que limita las estrategias. Entonces yo me siento más del lado de la esperanza, pero igual es inevitable no sentir como que esa posibilidad de cambio esté lejana, pero me genera mucha motivación también saber que los docentes y los estudiantes tienen motivación de alguna manera, ya que de pronto las estrategias no estén y se tengan que reformular, se tengan que reflexionar acerca de otras cosas, pues eso es evidente y está claro y los resultados dan cuenta de esto, pero creo que sí hay algo que probablemente en un momento no había y es la motivación y el compromiso que tienen los miembros de la comunidad académica por el desarrollo de estas prácticas de cuidado. Bueno, pues por mi parte, la verdad, es muy emotiva la respuesta y pues creo que a partir de este trabajo que fue tan social y tan comunitario, quedo con la satisfacción de que por lo menos ya en la conciencia de las personas está el cuidado y la protección de los ecosistemas. Entonces, la verdad, pues sí, el panorama es un poco crítico, a veces uno se confunde y se preocupa por la situación actual en el tema ambiental, pero la verdad, ver que ya, por ejemplo, específicamente pues de mi investigación en el municipio de Río Negro, las personas ya conciben el humedal de una manera totalmente diferente. Creo que eso ya es ganadorcísimo y ese, digamos, todo ese proceso de gobernanza que se ha ejecutado ha permitido que ya las personas no vean de una manera despectiva al río y su complejo de humedales, sino que ya lo tengan como propio y creo que la verdad es muy gratificante eso. Sin lugar a duda, pues yo que primero fue un gran reto para cada uno de nosotros, principalmente en mi caso, de que pensaba muy ajenamente a que yo tenía que involucrarme con esos procesos, por ejemplo, de educación ambiental, y llevar a esos procesos de reflexión y decir que fue madre, yo nunca estuve desarticulada de estos procesos, primero que todo me llevó como a esa autorreflexión, a decir que no somos ajenos a estas dinámicas y también muy motivada, muy emocionada en el sentido de que estos artículos de investigación de manera general y en particular, pues desde mi experiencia, nos dan esas herramientas y nos dan esa fortaleza de decir, estas son las realidades que tiene el Oriente Antioqueño y cómo de esta manera podemos fortalecer estos procesos y encontrarse en el camino que la esperanza no se ha perdido. ¿Por qué? Porque todavía la mayoría de docentes se encuentran motivados a pesar de que no hayan los recursos necesarios a manera general y que todavía se encuentren incentivados por llevar estos procesos de formación, en especial en esta conciencia ambiental que se ha perdido muy poco y que también hay instituciones educativas muy abiertas a que listo, estas son nuestras debilidades, pero qué rico que ustedes también fueran, realizaran capacitaciones y esa capacidad, no capacidad, sino que cada institución educativa también está abierta a esas posibilidades de receptivas de lo que encontramos en la investigación y que también desean fortalecer estos procesos, también es una emoción muy motivada, muy emotiva de que todavía aún hay esa esperanza y esa transformación por estos procesos medioambientales. Bueno, se nos acabó el tiempo también ya. No sé si Blanca quiere decir como algunas palabras de cierre. Yo mm, pues quedo como también con algo de alegría de ver que todavía hay personas con esperanza.
Yo sí la pierdo bastante fácil, pues. Pero bueno, Blanca. Muchas gracias. Yo creo que en primer lugar, pues quiero hacer una gratitud pública a las 3 investigadoras que hoy cierran su ciclo con la socialización de estos resultados a través de este medio. Quiero invitarlas a que ese compromiso que enuncia Chelsea y esa sensibilidad por el ambiente, por el medio ambiente, por lo que nos rodea, se mantenga, se amplíe y ojalá se perpetúe en otras generaciones a quienes logren impactar con sus discursos. Sophie, que se sumergió en este universo de la educación, nos muestra todo lo que falta quizá por hacer, las prácticas que logró identificar Chelsea, nos muestra todo lo que nos falta por hacer en materia de conocer y comprender, ¿cierto? Cómo son esas interacciones que aún se presentan en las comunidades, en las microcuencas, y cómo estas acciones inevitablemente tienen unas externalidades sobre las cuales también hemos dicho es necesario asumir compromiso y acciones restauradoras, pero por sobre todo preventivas. Y cuando se habla de prevención, estamos tocando justamente el espacio donde estuvo trabajando Chelsea y donde estuvo trabajando tan fuertemente Sophie. Entonces creo sin lugar a dudas que estos primeros pasos deben dejar múltiples interrogantes que ojalá nos los permita conocer al cierre de sus informes de investigación y al cierre de los artículos, porque esos interrogantes son los detonantes de investigaciones como los que lidera la profe Rocío, la profe Nancy, como los que de pronto esperan construir en territorios como el territorio Nazca en Perú, ¿cierto? Para comprender los ecosistemas, los hábitats o los medio ambientes, como le queramos pues nominar, y queda todavía entonces un debate planteado sobre esos conceptos que tratan de incorporar en los territorios donde nosotros nos movemos como criaturas, interactuando con otras, pues por supuesto. Entonces, nuestra gratitud y también una felicitación por haber avanzado y ahondado en estos temas para dejar la motivación y dejar antojados sobre el debate a personas como Simón, cuya esperanza todavía no logra emerger, ¿cierto? Yo creo que la investigación, en la comprensión, nos va a permitir enamorarnos un poco más del ecosistema porque logramos comprender esa belleza inconmensurable sobre la cual no hemos logrado todavía tener como digamos, conocimiento para amarla y para pensarla y comprenderla con esperanza.